Unidad 2. Hidrocarburos. Bueno, con esta unidad nosotros lo que vamos a empezar es a estudiar moléculas orgánicas, o sea, moléculas a base de carbono, que es lo que vamos a ver durante parte del año. O sea, estas moléculas orgánicas son moléculas que son sustancias químicas que están presentes en los compuestos orgánicos, o sea, en los seres vivos, como la palabra lo dice, ¿no? Compuestos orgánicos equivale a que van a estar formando parte del ser humano, de las plantas, de los animales, ¿bien? Así que los hidrocarburos es un grupo muy importante de estos compuestos, porque son precisamente moléculas orgánicas que lo vamos a encontrar, por ejemplo, formando parte del petróleo. El petróleo es un líquido color negro que se encuentra en pozos muy profundos y que tiene mucha utilidad económica, sobre todo para como forma de energía, ¿no? Para extraer energía. Así que bueno, eso lo vamos a ver en un trabajo práctico a futuro. Lo que sí les pido que cada cosa que veamos nosotros acá lo anoten como parte de la carpeta. Acá lo que vamos a ver más que nada es la parte química de lo que serían los hidrocarburos, o sea, cómo se representan las moléculas, cómo se nombran y demás. Así que bueno, arranquemos diciendo que los hidrocarburos, vamos a anotar una breve definición en la cual los hidrocarburos, ustedes vayan tomando nota de todo esto, son compuestos que yo agrego compuestos orgánicos, como les decía antes, formados por carbono e hidrógeno. De ahí la palabra hidrocarburo. Los átomos de carbono están unidos en cadena, como vamos a ver ahora dentro de un rato. Y lo que les comentaba recién, que el petróleo, utilizado para obtener gran cantidad de combustibles, es una mezcla compleja de hidrocarburos y constituye una de las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad. El petróleo se lo va a procesar en fábricas, en industrias que se llaman destilerías, y de ahí se obtiene, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la nafta, el gasoil, todo lo que son los combustibles. Bueno, entonces como el átomo de carbono es el átomo principal de estas moléculas, de los hidrocarburos, lo que tenemos que estudiar es un poco más detenidamente cómo está formado el carbono. Y eso nosotros lo vimos en parte, o los que estuvieron, ¿no? Porque algunos estuvieron presencial, otros no, bueno, pero yo di un diagnóstico inicial que les recomiendo que lo pidan a los que lo tienen, donde vimos algo de lo que eran átomos y moléculas y repasamos lo que era el átomo por dentro, que eso igualmente ya lo han visto en otros años, en segundo, en tercer año de físico-química, bien, o lo tendrían que haber visto, y nosotros lo que hicimos fue un repaso que, bueno, muchos de ustedes se acordaban. Así que, ¿cómo sería el átomo de carbono si lo pudiéramos ver? Y bueno, por dentro estaría formado por, como todos los átomos, por tres tipos de partículas, que son los protones y los neutrones en el núcleo. En este caso, en el núcleo tenemos 6 protones y 6 neutrones, y alrededor, como si fueran puntitos que están girando alrededor, los electrones que tienen carga negativa. Los electrones hay 2 en una primera órbita y 4 en la última. Presten bien atención a esta última órbita, sobre todo la órbita externa, a estos 4 electrones, porque en base a esto nosotros vamos a ver cómo se va a unir el carbono, que eso ya lo vimos en el trabajo práctico anterior. O sea, todo lo que vieron, si lo entendieron, de uniones covalentes, el átomo de carbono y el hidrógeno acá se van a unir con uniones covalentes. Así que vamos a ir aplicando eso que vimos en el temita anterior.
Bueno, y vamos a anotar algunas de estas cosas que dijimos y que vimos en el trabajo anterior con respecto a la regla del octeto y demás. Vamos a repasarlo. Dice, por la cantidad de electrones en la última órbita del carbono, o sea, estos que están acá, el carbono puede compartir 4 electrones para cumplir la regla del octeto. Es decir, tendrá 4 uniones disponibles, 4 uniones covalentes disponibles. ¿Qué quería decir esto? Que se acuerdan que, de acuerdo a la cantidad de electrones que hay, en la última órbita los comparte el átomo para poder llegar a 8. Siempre va a llegar a 8, salvo excepciones. Eso es lo que decía la regla del octeto, ¿no? En las uniones químicas. Así que bueno, vamos a repasar esas cosas que vimos, ¿se acuerdan? En fórmula de Lewis y fórmula desarrollada. La fórmula de Lewis, ¿se acuerdan que se hacía con crucecitas o otro símbolo alrededor del átomo que representaba los electrones de la última órbita? Entonces, como son 4 electrones, representamos 4 crucecitas. En cambio, la fórmula desarrollada se representaba con los palitos, que representa los enlaces, o sea, los posibles enlaces con el carbono. En este caso, siempre del carbono van a salir 4 uniones. Esto grábenselo porque siempre para el carbono van a salir 4 uniones. Por la característica esta que vimos de que tiene que llegar al octeto. Así que bueno, entonces con esto vamos a poder ver bien cómo se van a encadenar los carbonos para formar las moléculas. Como veíamos en la definición, los átomos de carbono van a estar unidos en cadena. Así que las cadenas pueden ser lineales o ramificadas. Yo esto lo represento con un asterisco y con doble asterisco para ver los ejemplos que vamos a ver en la próxima hoja. Así que ustedes acá tienen, ¿ven? En el primer asterisco, que dijimos que son las cadenas lineales. Por ejemplo, supónganse que tienen una cadena de 4 carbonos. ¿Por qué es una cadena lineal? Porque es como una línea recta de átomos de carbono, seguidos uno atrás de otro, que están unidos, como podemos ver acá, en forma covalente. Acuérdense que estas rayitas de las uniones covalentes representan los electrones compartidos, que son siempre pares. Las uniones que quedan libres acá, bueno, acá irán otros átomos, como vamos a ver después. Pero acá solamente yo les quería presentar cómo son esas cadenas de carbono que vamos a ir viendo. Y después tenemos las cadenas ramificadas, que es lo mismo que vimos antes, pero hay cadenas de carbono en los laterales. En este caso, ¿ves? Sale como una rama, como si fuera una ramificación, que puede ser hacia abajo o hacia arriba. Y bueno, acá representamos una cadena ramificada. Bueno, ustedes siempre acuérdense de copiar todo esto. Bueno, otra clasificación de las cadenas pueden ser que tengan enlaces simples, enlaces dobles o triple, como también vimos en las uniones covalentes. ¿Se acuerdan que vimos que puede haber uniones dobles o triples? Bueno, esto se ve por ejemplo acá. La cadena simple tiene entre cada uno de los carbonos todos enlaces simples, que sería de una sola rayita. Cuando hay enlace doble, entre uno de los carbonos hay enlace doble, covalente siempre. ¿Ven? Lo que quiero que observen es, ¿por qué acá no hago como en este un enlace para arriba y queda solamente un enlace para abajo? Ustedes se podrían dar cuenta, de acuerdo a lo que vimos, que
dijimos que de cada carbono salen 4 uniones, o sea, 4 rayitas. 2 ya las tiene comprometidas con este carbono. La otra, la que sería número 3, sería con este carbono, o sea, le queda una unión más disponible. ¿Ven? Este carbono tiene 1, 2 uniones para este lado, le quedan 3 y 4. Siempre acuérdense las 4 uniones que tiene el carbono. Mientras que cuando hay triple enlace, bueno, tendríamos, por ejemplo, algo así. Ven que en este carbono no hay rayitas ni hacia arriba ni hacia abajo porque ya las 4 uniones las tiene ocupadas. 3 de un lado y esta otra del otro. Bueno, una vez que vimos ahora sí todo esto, vamos a clasificar a los hidrocarburos en los 3 grupos que nosotros vamos a ver. Hay como 3 subgrupos de hidrocarburos, que pueden ser los alcanos, vamos a ver, los alquenos y los alquinos. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Si bien son todos hidrocarburos, en el alcano todos los enlaces van a ser simples, o sea, lo que dibujamos recién de una sola rayita entre carbono y carbono. En los alquenos hay doble enlace y en los alquinos vamos a tener triple enlace. Así que bueno, copien este cuadrito. De todas maneras, nosotros vamos a ver primero los alcanos y van a ver que después cuando veamos alquenos y alquinos, que eso va a ser en otro trabajo, muchas cosas que vemos de los alcanos se repiten. Por eso es importante que sepan hacer bien los alcanos. Porque haciendo bien los alcanos, después les va a costar mucho menos los alquenos y alquinos, como vamos a ver. Bueno, entonces, una vez que presentamos los distintos tipos de hidrocarburos, bueno, vamos a empezar a trabajar, como les dije recién, con los alcanos. Así que, bueno, anotamos una breve definición de acuerdo a lo que dijimos recién. Fíjense, es todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Los alcanos, ¿qué son? Y bueno, son hidrocarburos, ¿no? Porque está dentro del grupo de los hidrocarburos, que tienen todos los enlaces simples. Se encuentran formando parte del petróleo y del gas natural, que esto lo habíamos comentado recién, ¿no? Hace un rato que están en los yacimientos de petróleo y también de gas, las reservas, los yacimientos de gas. Bueno, así que con esa definición, ahora vamos a anotar una fórmula, la fórmula química que va a caracterizar a todos los alcanos, que sería esto que está acá. Se llama fórmula molecular general porque va a abarcar a todo el grupo de los alcanos. O sea, cada vez que ustedes hagan un alcano, cuando les pida representar la fórmula molecular, vamos a partir de esto. Esto después lo van a poder ver bien con ejemplos. Yo ahora simplemente lo voy a presentar. Dice carbono N, hidrógeno 2 por N más 2, siendo N, que va a ser un numerito que está acá abajo, la cantidad de carbonos que va a haber, y 2 por N más 2 es el número de hidrógenos, el resultado final. El número que les dé esta cuenta les va a indicar el número de hidrógenos. N que va a ser y lo que acá determinamos como número de carbono. Después lo vamos a reemplazar acá, van a ver, y ahí van a hacer la cuenta para determinar el número de hidrógenos. Ahora lo vamos a ir viendo bien con un ejemplo, así que no se compliquen si no lo entienden
de buenas a primeras acá. Ahora lo van a comprender bien cuando veamos distintos casos. Bueno. Entonces vamos a arrancar con un alcano. Vamos a hacer un ejemplo de un alcano de un carbono. El alcano de un carbono sería el átomo más chiquito que hay, de la molécula más chiquita de alcanos, la que tiene una cadena de un solo carbono. Así que bueno, sería esto la fórmula de Lewis. Ya acá vemos la fórmula de Lewis completa de las uniones covalentes. Un solo carbono que tiene 4 electrones y lo completamos con hidrógenos para que le aporten los electrones que le faltan para poder llegar a 8. O sea, el carbono tiene 4. Y un hidrógeno que le aporta acá un electrón, 5, 6, 7 y 8. Recuerden que los hidrógenos, tienen un solo electrón para compartir y van a llegar solamente a 2 cada hidrógeno. Por eso era una excepción del octeto. Pero el carbono, como verán acá, llega a 8 compartiendo. Entonces acá tenemos la fórmula de Lewis. Una vez que tenemos la fórmula de Lewis, esto ya lo saben del tema anterior, podemos hacer la fórmula desarrollada, donde cada par de electrón compartido es una rayita, así que ahí representan el carbono y los 4 hidrógenos. Bien, cada una de estas moléculas, esta molécula es idéntica a esta, lo que cambia es que la representamos de otra manera, pero es la misma sustancia. Claro, ¿cómo se nombra esta molécula? Esta molécula, claro, habrán visto acá recién que el nombre de esta molécula se llama metano. ¿Por qué lo pongo con colores distintos? Porque el nombre tiene distintas partes, lo que sería un prefijo, que es la primera parte de la palabra, y la terminación. Todos los alcanos, siempre que estemos hablando de alcanos, que estemos trabajando con los grupos de los alcanos, va a tener siempre esta terminación, ano, sea cual fuere. ¿Por qué ponemos met acá? Porque tiene un solo carbono. Por eso ponemos acá, ven, aclaramos, que met es porque el átomo tiene un solo carbono y ano por ser alcano. Acá tienen el nombre completo. Entonces, según la cantidad de carbonos que haya en la cadena, va a tener un prefijo distinto, o sea, va a empezar de manera distinta. ¿Cómo hacen para saber, por ejemplo, para 2 carbonos, cómo se nombra, si tuvieran 3, 4? Bueno, vamos a tener acá, podemos ver una tablita. ¿Ven? En la cual nosotros vamos a ver de 1 a 10 carbonos, o sea, cuando tenemos cadenas muy chicas como un solo carbono, hasta 10. En realidad puede haber más de 10 carbonos, pero nosotros vamos a usar siempre hasta cadenas de 10, que utilizan, ven, este es lo que vimos recién, un carbono es met, 2 sería et, si tuviera 3 carbonos prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Esta tabla la vamos a utilizar siempre para nombrar. No hace falta que la estudien de memoria, simplemente ustedes la van a anotar, por ejemplo, acá en el costado de la hoja, y cada vez que la necesitan van a recurrir, así no tienen que andar memorizando. Así que bueno, ahí entonces, como es un carbono met, como esta molécula tenía un solo carbono, tienen que mirar los carbonos nada más, ahí ponemos eso, ¿no? O sea, el nombre completo, metano. Bueno, ahora vamos a ver
esto lo que les decía recién de la fórmula molecular. O sea, ¿qué me va a indicar la fórmula molecular? La cantidad de carbonos y de hidrógenos que tiene. Así como, por ejemplo, el agua es H2O, que es H son 2 hidrógenos y O es 1. Bueno, así vamos a utilizar esto para hacer la fórmula molecular. Entonces partimos de la fórmula general que vimos hace un rato y ahí, como les dije, vamos a ver cómo se puede reemplazar. N es la cantidad de carbonos, que en este caso, en la molécula que estamos estudiando nosotros, es 1. Hay un solo carbono. Tienen que mirar esto. ¿Cuántos hidrógenos va a haber? Y bueno, podemos hacer una cuentita simple, que es lo siguiente, N vale 1, así que acá pusimos 1. Hidrógeno sería 2 por N, o sea 2 por 1, porque N vale 1, y después ahí le suman 2. Esto da como resultado 4. 2 por 1, 2, más 2, 4. ¿Ven? Y carbono 1, que es este carbono. Cuando es 1 no hace falta poner el 1, ya se entiende que hay un solo carbono. Así que de esa manera completamos la fórmula molecular también. Bueno, vamos a ver ahora un alcano de 2 carbonos. Entonces acá, digamos, ¿qué pasaría? Vamos a tener una cadena de 2, ¿no? Para ir representando. Así que vamos viendo que está la fórmula desarrollada, que es esto, ¿no? Esto que vimos acá. La fórmula de Lewis ya no la vamos a hacer más. Vamos a hacer directamente la fórmula desarrollada y después las otras va a haber una nueva, ahora van a ver. Así que siempre vamos a partir de la desarrollada. Entonces, como es un alcano de 2 carbonos, me quedaría algo así, ¿ven? O sea, primero hacemos la cadena de carbono con los 4 enlaces del carbono y después lo rellenan, lo completan con hidrógenos. ¿Ven que acá está la cadena de 2 carbonos? Así que bueno, esa sería la desarrollada, que esa ya la conocen. Vamos a ir ahora a una nueva, que ahora les voy a decir por qué la vamos a usar y mucho, que es la semidesarrollada. ¿Por qué dijimos que ahora prácticamente, no ahora, pero los próximos trabajos prácticamente la vamos a usar siempre, es la que más vamos a usar? ¿Y por qué se prefiere usar esta? Si ustedes se fijan en los libros de química que tengan este tema, van a ver que se usa mucho más esta, en vez de esta que se la deja de usar. ¿Por qué? Porque imagínense que esta estructura, la desarrollada, que es hacer todos los palitos, tuvieran que hacer, no sé, 10, 15 átomos de carbono, cada uno con 4 uniones. No terminarían más porque sería muy tedioso, muy largo, muy incómodo de representar porque hay que hacer todos los palitos para todos los carbonos, todos los hidrógenos. O sea, me llevaría mucho tiempo y energía. Entonces siempre se trata de abreviar y que sea más ágil la escritura, la representación química. Por eso es que siempre se va a preferir representar la semidesarrollada. ¿Qué es la fórmula semidesarrollada? ¿Ves? ¿Ven? En base a lo que tengo acá, que es carbono con carbono, se representa la unión carbono con carbono, que es la rayita esta que está en el medio, y en vez de hacer todas estas uniones carbono con hidrógeno, se pone la cantidad de H de hidrógeno que está unido a este carbono. En este caso 3, por eso ponemos 3 acá. Y acá también tenemos 3, o sea, 3 acá. Y ahí quedaría. ¿Ven que es mucho más rápida? Bueno,
¿Cómo se nombraría esta molécula? A ver, este alcano de 2 carbonos. A ver, vamos a ver que dijimos que me tengo que fijar primero en la cantidad de carbonos, que son 2. Entonces, para 2 carbonos, vamos a la tabla y vamos a ver que 2 carbonos es et. Así que el nombre va a empezar con la palabra et. ¿Ven? Con el prefijo et, porque tiene 2 carbonos, y ano es porque es un alcano. O sea, nombre completo sería etano de la molécula. Bueno. Y finalmente vamos a tener la fórmula molecular, que es lo que estuvimos viendo recién para este, ¿no? O sea, ahora lo vamos a aplicar al alcano de 2 carbonos. Así que sería fórmula general, carbono N, hidrógeno 2 por N más 2. Esto es igual a todos. Pero acá N vale 2. N vale 2. Por lo tanto, hidrógeno va a ser 2 por N, que es 2, más 2. O sea, 2 por 2, 4, más 2, 6. Y es lo que quedó acá, ¿eh? Carbono 2, hidrógeno 6. Lo que pueden hacer acá, una vez que llegó a esto, es comprobar. Obviamente tiene que coincidir la cantidad de hidrógeno. Ven que hay 6, 3 acá y 3 acá, o los 6 que podemos ver acá. Porque es la misma molécula, pero representada de manera distinta, diferente. Bueno, nosotros nos vamos a detener acá, solamente en esta parte que serían alcanos lineales. Yo lo que diría es hacer un parate acá, ustedes repásenlo, mírenlo bien, cópienlo en la carpeta como parte de la teoría, y yo ahora en unos días, o ahora mismo capaz, voy a ver si lo tengo disponible, le voy a dar una guía, una pequeña guía de ejercicios para que empiecen a hacer. Que es muy sencilla, sobre todo esto que estuvimos viendo, como parte de un trabajito práctico corto, antes de seguir con el resto, porque si no después se van a mezclar. Bueno, entonces hagan eso, suerte y bueno, me comentan.